Iván Produje, arquitecto, magíster en desarrollo urbano, socio fundador de Atisba, esta mañana con nosotros. Iván, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel, Connie? ¿Cómo están? Buenos Hola, días. ¿qué tal, Iván? Muy bien, Iván. Hasta ahora, visto la evolución de los incendios en la zona centro-sur del país, ¿qué primeras conclusiones tú ya puedes ir sacando respecto de lo que hemos visto en esta crisis? Bueno, no, hasta el momento nosotros hemos analizado con detalle los focos, 250 focos, tenemos un registro de 286.000 hectáreas, y la verdad es que, sin desmerecer, por supuesto, las víctimas, ya van en 24. 24, sí. Si tú consideras la población expuesta al fuego, que son 300.000 habitantes y 92.000 viviendas, la verdad es que el impacto ha sido relativamente acotado, ¿ya? El control del fuego ha logrado evitar que el fuego avance hacia grandes ciudades, y la mayoría de los sectores afectados, ¿ya? Por el fuego son localidades que están en las afueras de las ciudades y también sectores rurales. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea, ha habido, yo creo que una acción bien importante. Lo segundo es que hemos detectado, ¿cierto?, corredores de fuego, que son básicamente ejes viales que concentran la mayoría de los incendios, en particular 10 de ellos, siendo el más grave el Camino de la Madera, que une Santa Juana con Angol y Coyipulli, ¿cierto? El Camino de la Madera es un camino que llega hasta Concepción, ¿cierto? Hasta Santa Juana, que está en el Gran Concepción, y ahí tenemos un incendio más grande que todavía sigue afectando a Nacimiento y ya tiene casi 80.000 hectáreas quemadas y una extensión de 70 kilómetros. Tenemos el acceso norte a Gran Concepción, tenemos la ruta 78, N78, que va de Nueva Aldea a Cabrera o Cabrero. O sea, lo que tenemos es un patrón que claramente indica fuego en ciertos ejes viales. Y lo otro, tercero, yo creo que lo más preocupante es que tenemos mucho daño en comunas que han sido afectadas por violencia rural, que era eufemismo en realidad por terrorismo, ¿cierto? Nosotros tenemos, en el caso de Lautaro, Angol, Vilcún, Galvarino, Ercilla, superficie quemada que coincide con comunas que han recibido ataques violentistas, ataques incendiarios en los últimos 4 años bastante intensos. Entonces yo creo que ciertamente acá hay un riesgo de que estén operando grupos, ya hay denuncias de la Corma al respecto, y creo que se deben ser investigadas a fondo por el tipo de comunas que están siendo afectadas y por el hecho de que muchos focos estén en zonas de caminos. Iván, tú decías el otro día que hay una falta o una falla en los planes reguladores que no tienen el incendio incorporado como riesgo. ¿Ganaríamos teniendo efectivamente planes reguladores que consideren el incendio como factor de riesgo? ¿Cuánto ganaríamos? ¿Qué diferencia marcaría, por ejemplo, en un contexto como el de hoy? Yo creo que serviría para poder delimitar previamente el riesgo. Hoy día los incendios no están considerados, pese a que se hacen análisis, se están haciendo ahora último, básicamente porque si bien es posible acotar las zonas, la velocidad del viento hace que sea muy difícil delimitarlas con precisión, pero tú puedes tener un rango, ¿cierto?, que te permita básicamente establecer cuánta población está en riesgo. Ahora, como sabemos, los planes reguladores no siempre se cumplen, y de hecho el problema que tenemos nosotros en Chile es que se incumplen con las tomas de terrenos, por ejemplo. Entonces, yo creo que junto con tener un plan regulador que defina zonas de restricción o anillos de protección a las ciudades que están más rodeadas por bosques o plantaciones forestales, se requiere que eso pueda ser fiscalizado, que esos anillos puedan ser revisados y que no se tomen, como ha pasado en Curanilahue, donde se han dejado cortafuegos que han sido tomados por campamentos. Entonces, hoy día en Curanilahue, que es la ciudad de más riesgo que tenemos, afortunadamente el fuego no ha llegado ahí, tenemos 10 campamentos que entraron a los bosques con casas de madera, sin camino y sin nada de cortafuegos. Entonces, yo creo que sería un avance insuficiente, pero al menos nos permitiría tener una idea de cuánta población está en zonas que pueden prenderse y afectar centros poblados. Iván, ¿dónde debería tener uno puesto su preocupación mayor en estos momentos? Yo creo que en estos momentos lo central es evitar que lo que se ha hecho, yo creo con éxito, que el fuego avance a esas zonas pobladas, como pasó en Purén, con trágicas consecuencias, como pasó en 2017 en Santa Olga. Hoy día las localidades más afectadas, ¿cierto?, son Nacimiento, más potencialmente afectadas. En Santa Juana, afortunadamente, el fuego ya se ha ido controlando, ¿cierto? Pero Nacimiento, creo que tenemos un riesgo todavía de que pueda haber, digamos, expansión de fuego hacia sectores que están
densamente poblado, ¿cierto? Lo mismo con la comuna de Angol, con Purén, que todavía está en riesgo, con Lumaco, donde se han además denunciado por parte del alcalde personas haciendo ataques incendiarios. Hoy día Lumaco tiene la mayor superficie afectada según nuestro registro, casi 19.000 hectáreas quemadas, y por último Quillón. Quillón es una localidad que está siendo rodeada por el fuego, ha costado mucho contener el incendio ahí, y eso yo creo que es fundamental mantenerlo. Otra alerta que yo pondría es que se detectaron focos que cruzaron el río Biobío, ¿cierto? Desde Santa Juana hacia lo que es Hualqui y Florida. ¿Cuál es el riesgo? Que eso está muy cerca de Concepción, de Chiguayante. Y Chiguayante es una localidad que tiene 100.000 personas y que está rodeada de bosque, entonces yo creo que hay que tener una atención ahí en que este fuego que cruzó el Biobío, no sé cómo, ¿ya? Pueda generar un problema en torno a Chiguayante y a Gran Concepción. Ya, perfecto. Connie. Iván, tú decías que la cantidad de viviendas destruidas a estas alturas, y tratando de mirar en la medida de lo posible, ¿verdad?, un vaso medio lleno, porque que siempre es complejo en estos casos, es inferior a lo que eventualmente pudiese ser si tomamos la cantidad de hectáreas que en definitiva han resultado quemadas. A propósito de eso, hablemos también de lo que hay que pensar como la reconstrucción y la eventual reubicación, si es que cupiera reubicar eventualmente algunas de esas viviendas, porque se entiende que la mayor parte de ellas están en terrenos normales, digamos, ¿verdad? No son parte de terrenos que sean toma, aunque puede haber un margen que sí. El otro día Juan José Ugarte nos contaba que en muchas de las franjas que se han armado para tratar justamente de separar, de espaciar, en definitiva, los predios forestales unos de otros, se producen algunas tomas. Pero no estamos hablando de que mayoritariamente se trate de ese tipo de situaciones. Tratemos de hacer un mapeo de qué tipo de vivienda y de la posibilidad de que esas viviendas tienen de volver a su lugar de origen, o eventualmente vamos a tener que pensar en relocalizar. Mira, el problema que tenemos, Connie, es la dispersión de localidades. Tenemos 67, nosotros hemos identificado 67 asentamientos que incluyen desde villorrios pequeños, ¿cierto? Uh-huh. Cuando me refiero a villorrios me refiero a sectores que tienen, no sé, No, parece que perdimos ahí a... Sí, tenemos un problema con la conexión. A Iván, ¿ahí lo recuperamos? ¿Me recuperaron? ¿Me escuchan? Sí, ahí te recuperamos, Sí, ya, perdón. Como te decía, tenemos 67 localidades. El problema es la dispersión, y muchas, a diferencia de las ciudades, e incluso Santa Olga, son pequeños asentamientos, ¿ya? Como la estación Yumbel, Trintrihue, Guindo Chico, te estoy nombrando algunos, Las Catalinas, que son asentamientos villorros que tienen 300 casas, 200 casas, todo el sector de rural de Santa Juana, que es donde se encuentra la mayor cantidad de viviendas destruidas. Son sectores que son básicamente rurales, son villorrios. Entonces, relocalizar a esas personas fuera de su hábitat va a ser complejo, tendría que ser en las ciudades. O sea, habría que tener una migración desde los bosques hacia las ciudades. Yo creo que eso va a ser complicado de lograr. O sea, esto no es como una reconstrucción de la que hemos visto en otros desastres, donde es una ciudad la afectada, como Valparaíso o como los aluviones, ¿cierto?, en el sector norte, en Copiapó y en Caldera. No, esto es distinto. Mucha dispersión de localidades. Yo creo que vamos a tener que o relocalizarlas en los mismos sectores con ciertos resguardos, lo que se hace difícil por la cantidad de localidades, o definitivamente tratar de, en algunos casos donde los asentamientos están rodeados de bosques, que son imposibles de mitigar probablemente ante otro incendio, vamos a tener que empezar a relocalizar, lo cual siempre es muy traumático para las familias, porque tienen todas sus redes, sus centros de empleo, muchas veces están asociados a estas localidades. Entonces, va a ser una reconstrucción que, si bien no tiene tantas viviendas, va a ser mucho más compleja por la dispersión de estas viviendas. Tú has visto por ahora por parte de la autoridad, bueno, está evidentemente concentrada en el combate a los incendios propiamente tal, pero con la disposición a tener esta discusión más de fondo. Yo creo que sí, yo creo que a ver, siempre se da esta discusión de fondo mientras que dura la emergencia. Recordemos que, te voy a dar un caso, en Valparaíso, en Viña, en el incendio del 22 de diciembre, que se quemaron, 200 casas aproximadamente, que en campamentos y en asentamientos antiguos, los vecinos ya están construyendo la media agua de nuevo, en los mismos sectores que se quemaron.
Entonces, lo que ocurre acá es que una vez que pasa la emergencia y sale el tema de agenda, las personas tienen que volver a reconstruir. Y como son muy dispersos los daños, no es tan fácil organizarlo. Entonces, mi temor es que existiendo voluntad, las personas tiendan a reconstruir, porque tienen que vivir, digamos, en su vivienda, en los mismos lugares que fueron afectados y que a futuro se pueda producir el mismo problema. Entonces, yo creo que acá hay que tener, de parte del gobierno regional, el gobernador Díaz ha dicho que no tiene atribuciones, y es cierto que no tiene atribuciones, darle más atribuciones para que ellos puedan tener un contacto más directo con las comunidades y algunas competencias para poder orientar la reconstrucción. Hoy día no tienen ninguna, y eso no tiene ninguna lógica, dada, si queremos descentralizar y queremos ser más eficientes, necesitamos que los gobernadores tengan más poder para poder trabajar acá en la Araucanía, Ñuble y el Biobío, y yo creo que eso es bien importante. Muy bien, pues Iván Pobusque conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Ivana. Vamos a estar mirando, por supuesto, muy de cerca y probablemente una vez que haya pasado la emergencia y tengamos un catastro ya más claro, podamos volver a conversar y tratar de proyectar hacia adelante lo que deberíamos sí o sí estar decidiendo como sociedad respecto de esta zona. Muchas gracias, Iván. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Connie. Que estén bien. Chao. Chao, Iván. Iván Buen día. Pobusque, arquitecto, magíster en desarrollo urbano y socio fundador de ATIS.